Bienvenidos a Análisis Matemático 3, Comisión 2.1 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy la ingeniera Navas Claudia y los invito a que juntos veamos los siguientes videos. En este video veremos números complejos, vamos a ver definición de complejos, álgebra de números complejos y propiedades del conjunto de complejos. Los números complejos también los llamamos imaginarios. Hasta el momento, los conjuntos de números que ustedes manejaban eran los números naturales, que son todos los números positivos, los enteros, que incluyen a los naturales, al cero y a los negativos, los racionales, que pueden ser expresados como una fracción de dos enteros, y los reales, que también incluyen a los irracionales. El conjunto de los números reales lo podemos definir como todas las x, tal que x cuadrado sea mayor o igual a 0. Y hasta el momento creían que tenían todos los números necesarios para operar. Pero sucede que surgen ecuaciones del tipo x cuadrado más 1 igual a 0, donde x cuadrado sería menos 1. En este caso, x no tendría solución, o al menos no tendría una solución posible dentro del conjunto de números que conocemos, dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, para poder resolver este tipo de ecuaciones, lo que necesitamos es crear un nuevo conjunto de números, que es el conjunto de los números complejos que definimos a continuación. El conjunto de los números complejos está definido como todos los zetas, escritos de la forma x más y, donde x y y pertenecen a los reales e y es la unidad imaginaria. Esta unidad imaginaria está definida como la raíz de menos 1. Esto es una definición. Y además verifica que y cuadrado es menos 1. Entonces, el complejo z, escrito de la forma x más y, está descrito en notación de Euler o en su forma binómica. Siempre que veamos al complejo z escrito de esta manera, vamos a estar hablando de la forma binómica del complejo. Además, también podemos escribirlo en forma de par ordenado o notación de Hamilton, ¿sí? A z como un par ordenado XY. En ambas notaciones, x es la parte real de z y lo denotamos como reales de z, y y es la parte imaginaria de z y lo denotamos como imaginarios de z. Entonces, lo que podemos expresar es que un complejo está unívocamente determinado por un par ordenado XY, donde x y y son números reales, ¿sí? Podemos escribir, por ejemplo, el complejo z como x, 0, donde la parte real es x y la parte imaginaria y es nula. En este caso, este complejo es un número real puro. Podemos escribir también un complejo de la forma 0, y, donde la parte real es nula y la parte imaginaria es y. En este caso, este complejo es un imaginario puro. Y podemos encontrar el complejo de la forma 0,1. Este complejo 0,1 tiene parte real nula y parte imaginaria igual a 1. Este complejo es idénticamente a la unidad imaginaria y. Debemos tener algo muy en cuenta, y es que los números reales que ya conocíamos son números complejos, fíjense, con parte real no nula y con parte imaginaria nula, ¿sí? Veamos entonces un ejemplo. Tenemos z sub 1, que lo podemos escribir como 3 más 4i. Aquí podemos ver que x, que es la parte real, es igual a 3, y y, que es la parte imaginaria, es igual a 4. Fijarse que es 4 positivo. Además, la parte imaginaria, y, no incluye ahí, no incluye la unidad imaginaria. Otro ejemplo, z2, tenemos que es 8 menos 9i. En este caso, la parte real es 8 y la parte imaginaria es menos 9, ¿sí? Está tomando el signo que va delante de la parte imaginaria y no está tomando ahí, ¿sí? Tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales, por tanto nunca pueden llevar ahí.
El tercer caso tenemos un número complejo escrito de la forma 57i. En este caso, este complejo tiene parte real nula y parte imaginaria igual a 57. La parte imaginaria y, tengan bien en cuenta que no incluye la unidad imaginaria y además incluye siempre el signo negativo o positivo que lleva delante de la parte imaginaria. Bien, seguidamente entonces veremos álgebra de complejos. Vamos a ver igualdad entre complejos, adición, elemento neutro, el opuesto, producto, elemento neutro, inverso multiplicativo, división y algunas propiedades. Vamos por ellos. Entonces, igualdad de complejos. Vamos a decir que dos complejos son iguales, Z1 es igual a Z2, y lo podemos escribir a Z1 y a Z2 en su forma de par ordenado, x1, y1 y x2, y2, como nuestro complejo Z1 y nuestro complejo Z2. Y vamos a decir que estos dos complejos son iguales si y solo si x1 es igual a x2 y y1 es igual a y2. Ambas cosas deben suceder al mismo tiempo. La parte real debe ser igual y la parte imaginaria también deben ser iguales para que ambos complejos sean iguales entre sí. Vemos adición entonces o suma de dos complejos Z1 más Z2, en este caso escritos en su forma parordenada, x1y1, x2y2. Vemos que la suma se suman por un lado las partes reales y por otro lado las partes imaginarias. Podemos ver un ejemplo en dos complejos, uno 4,6 escrito en su forma parordenada y el segundo complejo Z2 5,8 también escrito en su forma parordenada. Se suman entonces las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro lado, resultando entonces en nuestro complejo 9,14. Esta es entonces la forma parordenado. Si queremos verlo en la forma binómica, tenemos el complejo 4 más 6i, sería nuestro Z1, más 5 más 8i sería nuestro Z2. Sumamos entonces las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro lado, resultando entonces en nuestro complejo final 9 más 14i. Y esa es la forma binómica. Vemos el opuesto de un complejo y lo definimos de la siguiente manera. Decimos que para todo z existe un opuesto que lo simbolizamos como menos z, escrito en su forma parordenada como menos x menos y, tal que z más menos z es igual a 0,0. Este 0,0 es el 0, que aquí lo simbolizamos como su parte real y su parte imaginaria, simplemente a efectos didácticos, pero es el 0. Luego entonces vemos que 0, 0 o 0 es el elemento neutro de la suma. Sustracción, entonces, la definimos como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Es decir, que tenemos Z1 menos Z2, donde Z1 es nuestro complejo y menos Z2 es el opuesto de nuestro complejo Z2. Entonces nos queda escrito en forma parordenada x1y1 y nuestro opuesto queda escrito como menos x2 menos y2. Luego sumamos, restamos en realidad las partes reales y las partes imaginarias de la misma manera en la que hicimos la suma. Vemos un ejemplo, tenemos nuestro Z1 que escrito en forma binómica como 5 más 8i, Z2 4 más 6i, y entonces nuestro opuesto de Z2 nos queda como menos 4 menos 6i. Luego sumamos Z1 más el opuesto de Z2, de la manera que nos queda 5 más 8i más el opuesto Z2 menos 4 menos 6i. Luego entonces tenemos nuestras partes reales 5 menos 4 y la parte imaginaria 8 menos 6, resultando en nuestro complejo 1 más 2i. Producto de dos complejos en forma binómica Z1, Z2. Tenemos x1 más y1i, x2 más y2i. En este caso vamos a utilizar las propiedades distributivas. Vamos a multiplicar x1 con x2, x1 con y2, y1 con x2, y1 con y2. En el caso en el que multipliquemos y1 con y2, nos va a quedar y cuadrado y1, y2.
Recordamos que y cuadrado es menos 1, por tanto este término nos va a quedar no solo negativo, sino que también nos va a quedar un real. Por tanto tenemos x1, x1, x2 menos y1, y2, y aquí lo que estamos haciendo es, estamos separando los términos en su parte real y en su parte imaginaria, ¿sí? Nos van a quedar términos imaginarios, que son los términos acompañados por las y términos reales, que son términos que no están acompañados por la unidad imaginaria. Entonces, los términos reales son x1, x2, menos y1, y2, y los términos, la parte imaginaria, queda como x1, y2, y1, x2. Esto lo podemos ver bien en la forma de par ordenado, en que la parte real es x1, x2, y1, y2, y la parte imaginaria es x1, y2, más y1, x2. Veamos ahora algunos ejemplos de suma y de producto. Para sumar dos complejos, Z1 como 2 más 4i y Z2 menos 3 más 8i. La suma de ambos complejos, habíamos dicho entonces que sumábamos las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro, resultando en menos 1 más 12i. En el producto, si hacemos el producto de Z1 con Z2, en su forma binómica, 2 más 4i, de producto menos 3 más 8i, haciendo las multiplicaciones con la propiedad distributiva, tendríamos 2 por menos 3, 2 por 8i, 4i por menos 3 y 4i por 8i. ¿Sí? Este término de 4i por 8i es el que nos queda en 32i cuadrado. Por tanto, entonces, nos va a quedar en menos 32. Separamos nuevamente las partes reales de las partes imaginarias, menos 6 más menos 32, más 16 menos 12i, y lo que vamos a obtener es menos 38 más 4i como nuestro resultado de producto Z1 con Z2.